¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes. ¿Vale? Vamos a continuar con clases de termodinámica. Estamos precisamente en la unidad número 4, segunda ley de la termodinámica. Estamos analizando ejercicios, ¿vale? En la videoclase pasada analizamos un sistema. ¿Qué sistema era? Déjame ver. Sí. Un proceso de estrangulamiento y nos pidió evaluar si precisamente se cumplía el incremento de entropía para este proceso y encontramos que sí, ¿sale? Ahora vamos a tratar de resolver este otro, ¿vale? Vamos a leerlo para analizarlo rápidamente. Dice, un bloque de hierro fundido de 50 kilogramos a 500 grados Kelvin se lanza hacia un lago grande que se encuentra a una temperatura de 285 grados centígrados. Ojo con eso. Entonces, el bloque de hierro eventualmente alcanza el equilibrio térmico en el agua del lago. Entonces, se lanza un bloque de hierro a un lago, cae, ¿sale? Y se va a transferir calor desde el bloque del hierro al lago hasta que alcanza la temperatura del lago, ¿sale? Alcanza el equilibrio térmico, ¿sale? Con el lago, ¿sí? Entonces, se supone el calor específico del hierro de 0.45 kilojoules por kilogramo Kelvin, ¿sale? Es la capacidad calorífica del hierro, promedio, supongo, entre 500 y 285 grados Kelvin, porque ustedes saben que las capacidades caloríficas cambian con la temperatura, ¿verdad? Pero pues, ya es una promedio. Entonces nos piden determinar el cambio de entropía del bloque de hierro, el cambio de entropía para el lago, ¿sale? Y cuál es la entropía generada durante todo este proceso en general, ¿sale? Entonces, pues vamos a hacerlo, ¿sí? Entonces nada más quiero que entiendan cómo es este sistema, ¿sí? Ese sistema nada más es hierro fundido que se encuentra en agua, en un lago, ¿sale? Que al principio está a 500 grados centígrados, ¿sí? Y que después de un tiempo alcanza la temperatura de 285 grados centígrados. Con esto en mente ya podemos empezar a trabajar. Primero, ¿qué nos pide? Nos pide calcular el cambio de entropía. El cambio de entropía del hierro, ¿verdad? Ok, del hierro. Vamos a calcular el cambio de entropía en el hierro. Entonces, ¿cómo calcularía usted el cambio de entropía en el hierro? ¿Vale? Vamos a calcular ese cambio de entropía en el hierro. Delta S. ¿Vale? Ese delta S se calcularía como... ¿Cómo se calcularía, chicos? Nada más, ojo aquí. ¿Sí? Si se acuerdan, nosotros ya tenemos unas expresiones que ya aplicamos y que me las voy a traer para acá. Vale, ustedes pudieran decir, no, pues no, pues sí, pudieran irse a lo mejor algunas tablas para el hierro, pero no sé si encontrarán tablas para el hierro y a esas temperaturas, ¿sale? Entonces, ¿cómo le hacemos? Pues tenemos unas ecuaciones que nos sirven para calcular los cambios de entropía, que son esta y son esta que yo tengo aquí. Entonces me las voy a traer para acá. ¿Sí? Y las voy a poner aquí. ¿Sí? Tengo estas dos expresiones. Ahora, ahí les va. El hierro, ¿en qué fase creen que se encuentre a estas condiciones, a esta condición de temperatura? Supongo que la presión abajo del agua, pues iba a ser una presión alta, pero no creo que sea como que tan alta, ¿vale? Bueno, porque no conozco la profundidad. Bueno, de hecho, pues no nos interesa mucho porque pues no se va a modificar en el estado 1 y en el estado 2. Entonces, ¿cómo va a ser el volumen específico del hierro al inicio con respecto al volumen específico del hierro al final? A lo mejor va a cambiar un poquito porque acuérdense que con la temperatura se pueden llegar a dilatar este tipo de materiales, pero a lo mejor ese cambio de volumen específico lo podemos suponer como constante, ¿sale? Entonces este término lo podemos eliminar, ¿sale? Al igual que si se fijan no va a haber ningún cambio en la presión del sistema. Entonces estos términos se pueden eliminar en cualquiera de las dos expresiones porque es un sólido, ¿sale? Para los sólidos estos términos pues realmente no nos van a importar mucho, ¿sale? Entonces, ¿qué más? Cuando usted esté trabajando con un sólido y esté trabajando con capacidades, ¿sale? No se suele utilizar Cp o Cv con sólidos, chicos. Se suele utilizar capacidad calorífica, así, a secas. Capacidad calorífica y se acabó, ¿sale? Así se utiliza para los sólidos, ¿sí? Vuelvo a repetir, para los sólidos
No se utilizan CPs ni CBs, se utilizan Cs, así. ¿Por qué no me deja agarrar todo esto? ¿Really? Bueno, pues ya lo voy a poner así. Dejen agarro esto y ya lo voy a poner así. Entonces con cualquiera de las dos va a dar lo mismo. Entonces va a ser la capacidad calorífica por el logaritmo, ¿vale? Por el logaritmo. Bueno, así. Esta cosa me está troleando, chicos. Pongo logaritmo natural por el cambio de temperaturas, que sería de temperatura 2 sobre la temperatura 1, ¿vale? ¿Sí? Y aquí sería C, ¿vale? Así calcularemos el cambio de entropía. Nada más que el detalle es que me piden el cambio de entropía y no el cambio de entropía por unidad de masa. Pero ese se calcula bien facilito. A partir de que ustedes ya tengan ese valor de delta S, pues nada más para calcular el cambio de entropía total, nada más multiplíquenlo por la masa. Es la masa por el delta S minúscula, ¿vale? Y ya. Así de sencillo. ¿Sí? O desde el principio, ustedes ya aquí pónganle la masa a cada uno de estos y esta se convertiría en una S mayúscula, como gusten, ¿sale? Entonces, si se fijan, este se puede calcular bien facilito. Ya conocen la capacidad calorífica y conocen las temperaturas al inicio y al final. Al inicio es de 500 grados Kelvin y al final es de 285. Entonces, el valor de delta S, y conocen la masa del hierro, que son 50 gramos, que es esta de aquí. Entonces, el delta S que ustedes van a calcular, o que obtendrían en teoría, es igual a, déjenme ver, no sé si esté bien, es de 12.65 kilojoules por kilogramo Kelvin. Ahora se preguntarán, profe, ¿por qué le da un cambio de entropía negativo? Esto es normal, chicos. Este cambio de entropía, van a decir, pero es que eso no puede pasar, profe. Usted siempre dijo que tenía que ser positivo. La entropía generada de un proceso siempre debe de ser positivo. Este es el cambio de entropía del hierro. Puede haber cambios de entropías negativos, sí, chicos, sí se puede cumplir. Y los cambios de entropía negativos se dan cuando hay pérdidas de calor, ¿sale? Si hubo una pérdida de calor, entonces tengo una entropía negativa. El problema sería que la generación de entropía me saliera negativa, entonces ahí ya tenemos un problema. Pero para este proceso de enfriamiento del hierro está bien. Ese es el cambio de entropía, ¿vale? Dio negativo, ¿sí? Entonces ya tenemos este primerito, ¿sí? Y es lógico y está bien, ¿por qué? Porque se enfrió el hierro, pasó desde 500 a 285, ¿sí? Vamos con el que sigue. En el inciso B nos preguntan que calcula el cambio de entropía del agua, del lago, ¿verdad? Nos preguntan el cambio de entropía del lago. Entonces aquí tengo un pequeño detalle. ¿Puedo utilizar estas ecuaciones para calcular el cambio de entropía del lago? Pues no, porque, o bueno, sí pudiera, pero yo no conozco cómo se modifica la temperatura del lago. La temperatura del lago es de 285 grados Kelvin. ¿Ustedes creen que la temperatura del lago haya incrementado su temperatura después de que se transfirió calor con el hierro? O sea, el agua es un volumen de agua enorme. ¿Ustedes creen que con este pedazo de hierro que echaron ahí se va a incrementar la temperatura? Entonces, en teoría, sí se va a incrementar, pero el cambio o el incremento va a ser, pues nada, chicos, va a incrementar a lo mejor de 285 a 285.00001 grados Kelvin, ¿vale? A lo mejor, ¿sí? Entonces, pues no es muy factible porque además yo no conozco el valor final, ¿vale? No conozco la temperatura final, entonces no puedo aplicar esta expresión para calcular el cambio de entropía, ¿vale? No se puede. Entonces, ¿cómo le hago, profe? Pues muy sencillo. Hay otra forma de cómo puedes calcular el cambio de entropía. Si ustedes recuerdan, una de las formas en las que se transfiere entropía, además de por flujo másico, es por transferencia de calor, ¿sale? Entonces, si ustedes recuerdan, teníamos una expresión que nos decía que la sumatoria de todos los flujos de calor K multiplicada por, la sumatoria de todos los flujos de calor K divididas entre sus temperaturas de sus fuentes o de sus sumideros, ¿sale? ¿Cuál es la temperatura del fuente o del sumidero? O sea, es la temperatura del lago, es de 285 grados Kelvin.
¿Y cuál es la transferencia de calor? Ahí viene lo malo, ¿verdad? ¿Cuánto calor se transfirió al lago? Yo no sé cuánto calor se transfirió al lago. ¿Lo puedo calcular? Sí, lo puedo calcular. ¿Cómo lo puedo calcular? A partir de un balance de energía en el hierro, chicos. Vamos a hacer un balance de energía en el hierro, ¿vale? Entonces, el hierro lo podemos analizar como un sistema cerrado, ¿vale? Porque pues no está aumentando la masa del hierro ni está disminuyendo la masa del hierro. Es una cantidad de hierro que está ahí, ¿sale? Entonces, si se acuerdan, en su balance de energía para sistemas cerrados, ustedes, si mal no recuerdo, tenían el trabajo de entrada más calor de entrada menos trabajo de salida menos calor de salida era igual a los cambios de energía interna, los cambios de energía cinética y los cambios de energía potencial, ¿verdad? Si mal no recuerdo, era así, energía potencial, ¿sale? Así era su ecuación. Ahora, ¿qué le pasa al hierro? Su hierro no produce, ni consume trabajo, ni tiene cambios de energía cinética, ni potencial, entonces estos valen 0, esta vale 0, esta vale 0, esta vale 0. Entonces, pero, ¿qué le pasa al hierro? ¿Está ganando calor o está perdiendo calor con respecto al lago? Está perdiendo calor, se está enfriando, ¿verdad? Entonces, no hay calor de entrada, pero sí hay un calor de salida, ¿verdad? Entonces me queda de esa manera, ¿se fijan? Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer aquí? Ah, pues aquí me queda, profe, entonces que el calor de salida es igual al cambio de la energía interna que sufre el hierro. Efectivamente. Pero ¿cómo se define la energía interna, profe? Ah, pues acuérdense que se define como la masa por el CP, más bien por el CB, por el delta de temperaturas. Temperatura 2 menos temperatura 1. Ahora, ¿yo conozco la capacidad calorífica del hierro? Sí, ¿sale? Así que este C, acuérdense que cuando trabajamos con sólidos no nos importa si es CB o CP, es C, es lo mismo, ¿sí? ¿Conozco la masa del hierro? Sí. ¿Conozco la capacidad calorífica del hierro? Sí. ¿Conozco las temperaturas al inicio y al final del hierro? Sí. ¿Sale? Entonces, esta expresión la puedo rearreglar de la siguiente manera. Puedo ponerla como QS es igual. Nada más voy a mover el signo negativo para el otro lado de la expresión. ¿Sale? Va a quedar como M por la capacidad calorífica por la temperatura 1 menos la temperatura 2. ¿Sale? Entonces nada más va a ser 50 multiplicado por estos 0.45 y la diferencia de 500 menos 285. Eso me va a dar el calor de salida, ¿vale? Que ese calor de salida lo voy a utilizar aquí, ¿vale? Ahí está, ¿vale? Entonces esto es igual a mí me da de 4838 kilojoules, ¿vale? Chéquenme a ver si no me equivoqué con las unidades o cualquier otra cosa, ¿sí? Ahora, este calor de salida de aquí es un calor de entrada para el lago, ¿sale? Esta sumatoria que yo tengo aquí, chicos, se define, ¿vale? Esta sumatoria que yo tengo aquí se define, ojo con eso, porque es que les digo, aquí a veces se equivocan los alumnos. Se define como la sumatoria de todos los calores de entrada, ¿vale? Oh, Dios mío. Se define como la sumatoria de todos los calores de entrada que haya a mi sistema. Aquí voy a poner de todos los calores de entrada, porque puede haber varios calores de entrada, y esos van a tener que ver con las temperaturas de entrada, ¿sale? De dónde se está aportando la temperatura de tu fuente. Si es un calor de entrada, tienes que conocer la temperatura de la fuente, y luego es menos, ¿vale? Las de salida, chicos, ¿vale? Ojo con eso, menos las de salida. Aquí sería salida, really, Z. Y aquí sería calor de salida. Y esta sería la temperatura de tu sumidero, ¿vale? Porque en el sumidero se va a ir tirando el calor, ¿vale? Entonces que no se les olvide a qué es igual esta sumatoria,
¿vale? Esa sumatoria es igual a los calores de entrada menos los calores de salida, ¿sí? Entonces, este calor de salida del hierro, ¿cómo es con respecto al calor al calor del lago, valga la redundancia? Pues este calor de salida va a ser el calor pero de entrada al lago, ¿sale? Entonces este término va a valer 0 en ese balance. Este término vale 0 aquí, ¿sí? Entonces me queda que este QS es igual a QE, ¿vale? Y esto es para el lago, ¿vale? Esta QS que yo calculé aquí, el calor que perdió el hierro, lo ganó el lago, ¿sale? Entonces sería este término de aquí. Por lo tanto, ¿a cuánto va a ser igual esta delta S? Esta delta S, por lo tanto, va a ser igual a esto que yo tengo aquí, y va a ser igual a este término que yo tengo aquí. ¿Por qué? Porque no está perdiendo calor el lago está ganando calor del hierro, ¿vale? Así, ¿vale? Entonces ya nada más sustituyo. Conozco el valor de este calor de entrada, es el mismo, y conozco la temperatura del lago, que es de 285 grados Kelvin. Entonces ya puedo calcular el cambio de entropía que sufrió el lago. Y se fijan, no necesité calcular pues el cambio de temperaturas, ¿sale? ¿No? Rayos. Entonces, a mí me da el siguiente resultado, pero ustedes porfa lo corroboran, ¿sí? Por favor. A mí me da de 16.97 kilojoules por kilogramo. ¿Vale, chicos? Ahí está el resultado. Porfa, corroboren mis resultados. Entonces, ese es el cambio de entropía que va a sufrir el lago por haberle aventado ese trozo de hierro, ¿vale? Si se fijan, este cambio de entropía es un cambio de entropía positivo, ¿vale? Ahora, después nos preguntan cuál es la entropía que se generó de haber hecho esto, de este proceso, de haber aventado ese pedazo de hierro al lago, ¿sale? Entonces vamos a calcularlo. El cambio de entropía de este proceso, ¿sale? Aquí existen de dos formas, si que lo analizamos de las dos formas. Una de ellas es hacer un balance de entropía en el hierro, y la otra es con una expresión que ya les había dado, ¿vale? Entonces, si utilizamos el balance de entropía para nuestro sistema, nos quedaría de la siguiente manera. Como el hierro es un sistema cerrado, bueno, vamos a poner aquí un balance. Primero lo vamos a hacer como un balance de entropía para el hierro, ¿vale? Vamos a verlo como un balance de entropía para el hierro. Entonces, el balance de entropía para el hierro quedaría de la siguiente manera. Me quedaría como la sumatoria, primero, de K, de Q de K, dividido entre la temperatura de K, ¿vale? Y luego aquí les va a quedar más la entropía generada. Debe de ser igual al cambio de entropía que sufre el sistema, ¿sale? Este es el balance de entropía, ¿sale? El cambio de entropía del sistema, ¿sí? Ahí está el balance de entropía para un sistema cerrado, porque pues estamos analizando el hierro no está perdiendo ni ganando masa. Acuérdense, chicos, entonces queremos calcular esta S generada, entonces pues nada más la vamos a despejar, ¿verdad? Entonces despejando la S generada va a ser igual a el cambio de entropía que yo tengo aquí, este de aquí, ¿vale? Menos, perdón, cambio de entropía, menos este término que yo tengo aquí. Oh, ¿really? Ya vi por qué me salió esto, chicos. Es que esta no lo saqué de la sumatoria. Ahí está, este es un término independiente. Ahora sí ya. Y luego esto es menos, ¿really? Menos este término de acá, ¿sale? Ya despejadito. Entonces la del balance, entonces ya. Entonces yo conozco el cambio de entropía en mi sistema, chicos. Efectivamente, lo conozco, ya lo calculé. Este es el cambio de entropía que sufrió el hierro. Ahora, ¿cuánto vale esta sumatoria de aquí? Acuérdense que esa sumatoria de ahí vale los calores que entran a mi sistema menos los calores que salen de mi sistema. ¿Mi sistema cuál es? Mi sistema es el hierro. Entonces,
¿El hierro está perdiendo o está ganando calor, chicos? Ah, el hierro está perdiendo calor porque se está enfriando, profe. Entonces elimino este término de aquí y este término de aquí lo voy a sustituir por este. Por lo tanto, ¿cómo me va a quedar mi expresión final? ¿Vale? Ah, pues mi expresión final me va a quedar que es esto, pero con signo positivo, y este me quedaría como un calor de salida, ¿verdad? Porque estoy teniendo un calor de salida. Sería calor de salida, y esta sería la temperatura de mi sumidero, ¿sale? Entonces, si se fijan, ¿cuántos calores de salida tengo? 1. Ah, entonces este término, ¿cómo me va a quedar? Pues me va a quedar precisamente como este delta S, delta S, más QS, ¿vale? Dividido entre TS, donde TS es la temperatura de mi sumidero, ¿vale? ¿Y quién es mi sumidero? Mi sumidero es el lago, es la temperatura del lago. ¿Y esta transferencia de calor cuál es? Es el calor que está perdiendo hacia el lago, ¿sale? Entonces, ¿esa información ya la tengo, chicos? Sí, yo ya tengo el cambio de entropía que sufrió el hierro. Yo ya sé cuánto calor perdió el hierro hacia el lago, que precisamente es este que tengo acá, y sé cuál es la temperatura del lago. Entonces puedo sustituir muy fácilmente aquí. Así de sencillo, chicos. Entonces nada más sustituimos. Sustituyendo. ¿Sí me queda espacio aquí? Ok, creo que sí. Sustituyendo. ¿Vale? Creo que lo más difícil, nada más acuérdense que la temperatura del sumidero es la temperatura del lago, porque ahí es la temperatura a donde se está tirando el calor, ¿sí? Sustituyendo me va a quedar lo siguiente. La entropía generada por este proceso va a ser igual a este valor de menos 12 y cúbole, ¿vale? Menos 12.65, ¿vale? Y luego va a ser más, bueno, ya no, más la transferencia de calor de salida, que precisamente es esta que tenemos por acá, ¿vale? Me lo traigo para acá, ¿sí? Oh, Dios mío, aquí espérame un momentito. No, porque aquí no es por kilogramo, aquí, ya decía yo, es total. Y esto tiene que estar dividido entre la temperatura del lago, que la temperatura del lago es de 285 grados Kelvin, ¿sale? Entonces, en teoría, la entropía generada para este proceso es igual a, déjame ver, a mí me dio lo siguiente, porfa, me corroboran mi resultado, 4.32 kilojoules por kilogramo, por grado Kelvin. Si se fijan, la generación de entropía es positiva y por lo tanto, como es positiva, es mayor que cero, ¿sale? Por lo tanto, este proceso es un proceso que es un proceso real, ¿sale? Que se puede llevar a cabo, ocurre en la realidad, ¿sí? Cumple tanto con el balance de energía como con el balance de entropía, ¿sí? Entonces, esa es una forma en la que se puede resolver. Otra forma en la que podemos resolver esto, esta aquí debería de ser inciso C, ¿verdad? Otra forma en la que podemos resolver esto, chicos, es la siguiente. Yo les di una expresión en las diapositivas que decía lo siguiente. Otra forma es que el cambio de entropía o la entropía generada también se define, chicos, como el cambio de entropía en tu sistema más, ¿sí?, el cambio de entropía del sistema, cambio de entropía en tu sistema, y luego es más el cambio de entropía en los alrededores, ¿vale? Cambio de entropía en los alrededores. Y está muy fácil saber quiénes son los alrededores y quién es mi sistema. ¿Quién es mi sistema? Mi sistema es el bloque de hierro. ¿Quiénes son mis alrededores? Mis alrededores es el agua, ¿sale? Entonces, pues ahí está, miren. Si se fijan, esto es lo mismo que tenemos acá. Esto es esta expresión. Este es el cambio de entropía en el sistema y este es el cambio de entropía en los alrededores. ¿Vale, chicos? Entonces lo podían resolver así o aplicando el balance de entropía en el hierro. Esa era otra. Esta era mucho más tardada. Esta salía
Así, nada más era sustituir los valores. No tenían que hacer todo este análisis, pero me gusta que hagan este análisis para que entiendan de dónde vienen las ecuaciones y por qué es que está pasando qué cosas, etcétera, etcétera, ¿sale? Entonces, así se resolvía de 2 patadas. Este era el camino largo y tedioso para ver las ecuaciones y todo eso. Pero se me hace muy importante que hagan todos estos pasos algebraicos, vean de dónde viene cada una de estas expresiones, para que pues puedan entender qué es lo que está sucediendo, ¿sí? Pero también les da la ruta fácil era hacerlo por esta otra forma, ¿sí? Entonces, cuando ustedes siempre quieran calcular una generación de entropía, ¿sale? Siempre calculen el cambio de entropía en el sistema y el cambio de entropía en los alrededores, suman las dos y les va a dar el resultado. Está bastante claro que el cambio de entropía en el sistema es negativo y el cambio de entropía en los alrededores es positivo, pero el cambio de entropía en los alrededores es más alto que el cambio de entropía en el sistema. Por lo tanto, este proceso es un proceso que es real, ¿sale? Y que se va a llevar a cabo. ¿Sí, chicos? Entonces, si hay dudas, porfa, lo ponen en la parte de los comentarios, ¿vale? Mensajes por Schoology o por correo. Espero que se encuentren muy bien y nos vemos hasta el próximo videito. Este sería, creo que ya el último ejercicio de esta parte y ya después creo que sigue la parte de análisis de energía, análisis de calor, de reacción y toda esta parte. Bueno, entonces nos vemos hasta el próximo videito, chicos. Que estén muy bien, cuídense mucho, bye bye.